Entonces, si omega es la velocidad angular del motor, omega es la velocidad angular del motor, y omega m es la velocidad angular de las llantas, entonces, entre el motor y las llantas existe ese factor de transmisión que vamos a llamar gamma. Si nosotros sustituimos en la ecuación 8, despejamos porque gamma es una constante, y luego convertimos esa velocidad angular de las llantas a velocidad lineal del vehículo, pues entonces nos queda finalmente esa ecuación 8. Muy bien. Finalmente, ahora, si utilizamos la ecuación que relaciona la fuerza con el par, entonces podemos despejar la fuerza y entonces utilizar la ecuación 8 para sustituirla en la 9 y nos va a quedar finalmente la ecuación 9. En la ecuación 9, como podemos ver, otra vez es la fuerza, pero en el motor, es igual al momento de inercia del motor por este factor de transmisión al cuadrado sobre el radio de las llantas al cuadrado por la derivada de la velocidad, que es la aceleración. En otras palabras, este término que tenemos aquí no es más que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, vamos a tener que la fuerza, esta fuerza, es igual a una masa por la aceleración, porque tenemos que es la derivada de la velocidad. Entonces no queda más que este término sea una masa ficticia. Y entonces, bueno, pues tenemos dos masas ficticias, la que calculamos en la página anterior y esta. Muy bien, y entonces sumando las dos masas ficticias, la ocasionada por las llantas y la ocasionada por el motor, tendríamos esta ecuación. Si nosotros queremos ser muy, considerar estos efectos en todas las fuerzas, pues entonces es necesario agregar esta masa ficticia a la masa total del vehículo. Muy bien. Ahora bien, si nosotros queremos acuérdense que teníamos la fuerza de aceleración. La fuerza de aceleración era un medio de la masa, un medio de la de ρ por AF por CD por la velocidad al cuadrado. Pero la potencia también nosotros la podemos expresar. La potencia la podemos expresar como la fuerza La potencia es igual a la fuerza. Aquí está. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Y si nosotros multiplicamos la fuerza aerodinámica por la velocidad, entonces vamos a obtener la ecuación 11. Entonces, la máxima potencia que puede el vehículo, la velocidad máxima que se considere para el vehículo, podemos sustituir aquí la velocidad que deseamos y aplicando esta fórmula podríamos conocer cuál es la potencia máxima que se necesita para alcanzar esa velocidad máxima. ¿Okay? Muy bien. Ahora bien, por otra parte, tenemos que la energía cinética de un vehículo está dado como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la potencia, si nosotros calculamos la potencia, sería una forma de calcular la potencia promedio, sería dividir esa energía entre el tiempo en el que alcanza esa velocidad cero. Y ese tiempo en el que alcanza esa velocidad, dividiendo la energía entre el tiempo, pues eso sabemos que es potencia. Muy bien. Y entonces, si nosotros tenemos una potencia máxima y una potencia promedio, podríamos hacer una aproximación al dividir la potencia máxima entre 2, que sería aproximadamente la potencia promedio. Igualando estos dos términos, entonces, de las ecuaciones que teníamos antes, si nosotros tenemos la potencia máxima
y utilizando la ecuación de la energía sobre el tiempo, entonces podríamos despejar T0. ¿Y qué sería T0? Bueno, el tiempo de aceleración para alcanzar la velocidad V0. Como todos sabemos, pues en los vehículos vamos a tener una potencia máxima. Y entonces, si nosotros tenemos la potencia máxima que posee el vehículo y la velocidad a la que queremos que llegue, que generalmente en las pruebas que se hacen o realizan a los vehículos, esta velocidad es de 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación nosotros podríamos estimar qué tiempo tarda el vehículo en llegar a los 100 kilómetros por hora. Y bueno, aquí en la figura aparecen diferentes gráficas, diferentes mediciones para diferentes vehículos de gasolina y diésel. Y como podemos ver, todos están alineados alrededor de de la línea del centro, la diagonal, porque se acerca mucho. Mediante esta ecuación que acabamos de ver, se puede aproximar al valor al valor real, ¿no? Aquí tenemos el tiempo estimado con la ecuación anterior, que era la ecuación 15. Aquí tenemos el tiempo estimado con la ecuación 15 y en la parte inferior tenemos el tiempo estimado, el tiempo publicado por los fabricantes. Como podemos ver, pues se aproximan bastante bien lo publicado a lo estimado mediante esta ecuación. Ok, muy bien. Vamos a tener tres modos de operación en los vehículos. Uno, que es el de tracción, cuando la fuerza de tracción es positiva. El de frenado, cuando la fuerza de tracción es negativa. Y cuando la fuerza de tracción es cero, se le conoce como planeación, ¿no? O planeado. Decimos, está en punto muerto, ¿no? Planeando el vehículo. Entonces, estos serían las diferentes situaciones de estos modos de operación. Muy bien. Ahora bien, los ciclos de prueba. Disculpe. Existen diferentes ciclos de pruebas para determinar la eficiencia de los vehículos. Este ciclo de prueba tiene que ser muy estricto y tiene que servir para hacer pruebas en un Volkswagen, para hacer pruebas en un Nissan, en un vehículo en especial de Nissan, en uno de Audi, no importa qué vehículo. Si las pruebas son muy rigurosas, nosotros podemos establecer después de estas pruebas que el rendimiento, el mejor, es decir, podríamos determinar el rendimiento de cada una de estas marcas o de cada uno de estos vehículos, mejor dicho, y este rendimiento pues nos va a permitir tener una comparación con respecto de las otras. Y en un momento determinado, pues ver cuál es el más eficiente de todos, ¿verdad? Ok, aquí podemos ver en esta prueba, que es una prueba de Estados Unidos, un ciclo de prueba, podemos ver la velocidad y el tiempo. En un tiempo determinado, en la parte inferior están segundos y en la parte de las ordenadas está la velocidad de millas por hora. En el tiempo, que sería en cuál segundo vamos a tener una velocidad en millas por hora. ¿Okay? Y se tiene que seguir tal cual. Pero bueno, en esta otra gráfica viene otro ciclo de prueba que es un europeo. Este ciclo de prueba es todavía más estricto, porque no nada más se indica en la parte superior de la imagen, podemos ver la velocidad de kilómetros por hora, y en la parte inferior podemos ver las velocidades. ¿A qué velocidad debe ir el vehículo para obtener esa velocidad? ¿En qué posición de la llanta, de la palanca de velocidades debe estar el vehículo para alcanzar esa velocidad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la parte de abajo, en esta que estamos antes de 100, donde está en línea recta, en el ciclo SE, ciclo de ciudad, podemos observar que tenemos aproximadamente cerca de 40 millas por hora y a 40 millas por hora estamos en la velocidad 2, en segunda. Para una velocidad más alta como que está a la derecha, la máxima que está cerca de 60, vamos a tener la palanca de velocidades en tercera. ¿Ok? Y así para las demás. Entonces, este ciclo de prueba se repite 4 veces en la ciudad
y una en la autopista. Bueno, y se repite solamente una vez. Entonces, estos ciclos de prueba se realizan con esa finalidad que les decía, para obtener el rendimiento real de cada uno de los vehículos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué energía demanda cierta prueba, ¿no? Entonces, para ver eso, pues bueno, para estimar la fuerza de tracción promedio en una trayectoria, es decir, el vehículo sigue cierta trayectoria, ¿verdad? Se va de un punto a otro punto con tal velocidades, etcétera, etcétera. Entonces se utiliza la ecuación 16. Si se multiplica la fuerza por la velocidad, habíamos dicho que la fuerza por la velocidad antes es igual a la potencia. La potencia me quedaría, si integro esa, bueno, si integro esa potencia, la integral de la potencia me va a dar una energía. Una energía, la fuerza es igual a la energía sobre la distancia. Sobre la distancia. Ok, ahí está. ¿Sí? Y entonces, como les decía, ¿no? Aquí la voy a dejar. Esta parte, esto de aquí, oh, quiero escribir. Ok, ya. Entonces, todo esto de aquí es potencia. Pero si yo integro la potencia, la integral de la potencia, esta integral me va a dar una energía. Todo este término me va a dar una energía. Y si esa energía la divido sobre la distancia, entonces vamos a obtener una fuerza. Entonces, en otras palabras, voy a borrar todo esto. Entonces, en otras palabras, esta sería la fuerza de tracción promedio en una trayectoria, ¿no? Si mi vehículo sigue una trayectoria, esa sería la fuerza de tracción que se requiere para culminar esa trayectoria. Muy bien. Ahora bien, como sabemos, la velocidad promedio la podríamos calcular como la velocidad inicial, bueno, la velocidad actual, menos la velocidad anterior y dividido sobre 2. Eso me daría una velocidad promedio. Y la aceleración, como sabemos, la aceleración en términos de la diferencial sería la resta de la velocidad actual menos la velocidad anterior sobre el tiempo entre muestras de las velocidades. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que las velocidades las vamos a tomar cada determinado tiempo. Aquí en esta gráfica, en esta ecuación, eso nos está indicando. De la velocidad, y con esa información de la velocidad podríamos estimar la velocidad promedio o bien la aceleración promedio. Ahora bien, la distancia entre este tiempo anterior y el tiempo actual, ese se va a llamar h, lo vamos a llamar como h. Por eso es que aquí dividimos, en realidad lo que estamos dividiendo aquí es ti menos ti menos 1. Pero ese tiempo, como es constante, pues nada más le llamamos h, porque siempre la diferencia nos va a dar h. Y entonces, esta integral que tenemos aquí, que es la fuerza de tracción por la velocidad por la derivada del tiempo, como no tenemos una función continua, esta velocidad no es una función continua, entonces vamos a tener no una integral, sino una sumatoria. Y ahora vamos a ver cómo hacer eso. Permítame un momento. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es posible que esa integral que tenemos aquí, cómo es posible que esta integral que tenemos aquí continua, la podemos convertir en una sumatoria. Eso ya lo sabemos, ¿no? Cuando viene un cálculo integral, se emplea una técnica que se llama sumas de Riemann. Y entonces aquí lo que vamos a ver a continuación es cómo una integral se puede convertir en una sumatoria simplemente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver este caso en especial. Vamos a sacar la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Ok, entonces vamos a ejecutar esta. Ok, ejecutamos esta y esta. Y entonces, miren ustedes, aquí si cambio
Bueno, aquí si utilizo 30 divisiones, 30 divido en 30 entre 0 y 1, hago 30 divisiones entre 0 y 1 y lo integro, entonces voy a tener 30 rectangulitos, esos rectángulos anaranjados que aparecen ahí, esa va a ser el área. Y entonces, como sabemos, en una integral, pues no es más que el área bajo la curva, ¿no? Entonces, de 0 a 1, nosotros tenemos esos cuadritos. Ok, ahí está. Bueno, no apareció, este último no aparece. Entonces vamos a tener eh, esos, esos 30 rectángulos y sumados nos va a dar un valor de 0.31. Pero ¿qué pasa si yo lo reduzco? Vamos a ponerlo más pequeño, de 10. Entonces nada más voy a tener 10 escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este que no aparece creo que es el décimo, el último que va aquí. Pero bueno, si yo lo divido en 10, entonces aquí voy a tener un rectángulo, le sumo el otro rectángulo, le sumo el otro rectángulo, le sumo el otro rectángulo, le sumo, y así, ¿no? Y entonces, sumando todas las áreas de cada uno de estos rectángulos, pues yo voy a obtener una aproximación de la curva del área entre 0 y 1 de x cuadrada, ¿no? Aquí en la parte inferior, la suma de Riemann me da un valor de 0.28, ¿ok? Si yo hago la suma de Riemann, aquí la integro en esta parte, la suma de Riemann me da un tercio, que sería 0.33. Este de 0.28 no es tan buena aproximación, pero si yo lo aumento a 50, si en lugar de hacer 10 divisiones hago 50 divisiones, entonces ahora sí ya me queda 0.32. Ya casi no se ven las divisiones. Pero si le sigo aumentando, pues entonces voy a tener más divisiones, ¿no? Y mejor aproximación. Aquí ya ni siquiera se ven los cuadritos. Y tenemos el 0.32. 32.8, que son casi los 0.33. Si le pongo 1000, yo creo que ya con 1000 se vería, ya tendríamos el valor más exacto. Ahí ya se tardó, que son muchas. Ajá, ahí tenemos el 0.33333, ¿no? Acuérdense que es. Pero bueno, ya estas de 1000, pues ya se aproxima al valor real, ¿no? Este 0.33, que es 1 sobre 3 aquí, ¿no? Que es 1 sobre 3, que es 0.33333. ¿Ok? Entonces, una integral continua, con esto lo que quiero demostrar o que quiero ejemplificar es que una ecuación, disculpen, una integral continua la podemos representar por sumas de Riemann. Y ahora, bien, ¿por qué aparece esta h? Habíamos visto que h era el tiempo entre muestras, ¿ok? Y como aquí tenemos la velocidad promedio, entonces esta velocidad promedio, para sacar el área necesitamos multiplicarlo por h. Es decir, en estas divisiones, por ejemplo, si le pongo 10, la h va a ser el ancho de cada una de estas áreas, ¿no? H, este es h, este es h. En cada una de estas tienen de base h, un valor h, ¿no? ¿Ok? Entonces, por tal razón, esa h tiene que aparecer en esta ecuación. ¿Por qué no? Aquí. Entonces tiene que aparecer, disculpen, aquí ya me moví. Entonces nos va a quedar esta sumatoria, ¿no? Va a ser aproximadamente la fuerza de tracción, aproximadamente porque ya vimos que esa sumatoria nos da un valor de la integral, pero no tan correcto, ¿verdad? No siempre nos da un valor exacto, pues. Eso quiere decir, con cierto margen de error, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de la fuerza de tracción por B y por H, que es H va a ser el periodo entre muestras, el tiempo entre muestras. Muy bien. Aquí les comparto esta liga. Aquí pueden visitar esa página y ver ese ejemplo que está ahí. Muy bien. Ahora bien, vamos a revisar el caso del cálculo de la fuerza de tracción promedio. El cálculo de la fuerza de tracción promedio, considerando la fuerza aerodinámica, la fuerza de rodamiento y la fuerza de tracción. Muy bien, nosotros sabemos que la fuerza aerodinámica pues es igual a un medio de la ρA por AF por CD por velocidad al cuadrado. Entonces, si nos vamos a la ecuación anterior, si sustituimos en esta parte la fuerza aerodinámica, si sustituimos aquí
la fuerza aerodinámica, entonces vamos a tener un medio de ρA por AF por CD por la velocidad al cuadrado. Y luego, como multiplicamos por B, entonces vamos a tener velocidad al cubo por H, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente ecuación. Y entonces nos va a quedar la sumatoria de esta velocidad que les decía, es la velocidad promedio al cubo por H, ¿ok? Y lo mismo para las otras. Para la fuerza de rodamiento, igual era la masa del vehículo por G por CR. Esa nada más era MB por G por CR. Considerando que el ángulo es 0, ¿verdad? Y la fuerza de la fuerza de tracción debido a la masa, pues es masa por aceleración. Esta fuerza de tracción de la masa va a ser masa por aceleración. Entonces, por eso que la masa es una constante, la podemos sacar de la sumatoria y nos va a quedar esta ecuación. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, para el ciclo de prueba, para 3 ciclos de prueba que tenemos ahí, el MBG95, el SE y el EUDC, estos son los valores. Es una constante. Todo esto, bueno, aquí le voy a escribir. Es todo esto de aquí, junto con esta sumatoria, dependiendo del ciclo de prueba, pues va a ser una constante, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a pasar a la siguiente. Entonces, aquí tengo 1 sobre X total de la sumatoria de la velocidad promedio al cubo por H. Como ya están establecidas esos ciclos de prueba, nosotros ya, bueno, de antemano se conoce qué velocidad, qué distancia van a recorrer, el periodo de muestreo que se va a emplear, la H, que sería este tiempo entre muestras. Como ya toda esa información ya se tiene, entonces la podríamos, sustituyendo 24, 25, 26, podríamos cambiar la 20, 21, no, la 21, 22 y 23, con 24, 25, 26, podríamos llegar a estas ecuaciones. Y esto